En este presente video vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. En la figura se muestra un cubo. Como ven, en este caso, esta es la figura. Se muestra un cubo de arista igual a 3 unidades, en el cual se dan los vectores A, B y C. Nos piden calcular, primero, la expresión de los vectores A, B y C en función de los vectores unitarios. En este caso, del vector I, J y K. Y en el caso B nos piden el ángulo entre los vectores A y B, pero aplicando el producto escalar. Muy bien, para ello entonces nos vamos a la figura nuevamente. No olvide que nos están pidiendo dos cosas muy importantes. Primero, que estos vectores deben estar en sus componentes X, Y y Z, o simplemente acompañado con sus vectores unitarios I, J, K. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es en forma ordenada. Empezamos primero con el vector A. No olvide que este es un cubo cuya arista vale 3 unidades. Entonces, antes de comenzar, le vamos a asignar que la arista del cubo vale 3 unidades. Para no confundir con este color, lo vamos a cambiar. Y como el enunciado menciona, pues vale 3 unidades. Bien, entonces primero lo que voy a hacer es descomponer al vector A en sus respectivos ejes. Es decir, observe, el vector A comienza desde el origen de las coordenadas y se dirige al extremo del cubo. Antes de comenzar, lo primero que voy a hacer es asignar a cada uno de los ejes con sus respectivos vectores unitarios. Es decir, el eje X desde el origen tiene un vector unitario, lo vamos a poner en esta posición, que viene a ser el vector unitario Y. También el eje Y tiene su propio vector unitario. Y luego tenemos el eje Z, que también tiene su propio vector unitario. Y a cada vector unitario se le corresponde, por ejemplo, en el eje X viene a ser el vector unitario Y. En el eje Y se le conoce como el vector unitario J, y en el eje vertical se le conoce como el vector unitario K. Muy bien, una vez que hemos logrado identificar los vectores unitarios, ahora lo que voy a hacer es descomponer a este vector. Que dicho sea de paso, antes de descomponer le vamos a colocar su respectiva flechita, puesto que se trata de un vector. Este vector de acá sería el vector A, el vector B, finalmente el vector C. Muy bien, nuestro objetivo es hallar las componentes del vector A. Es decir, escribir las componentes del vector A en función de los vectores unitarios. ¿Y eso cómo se desarrolla? Tenemos el vector A que está en esta dirección, y este vector se va a descomponer primero en la base del plano XY. Y a partir de ese plano, nosotros tenemos una componente primero en el eje X, que vendría a ser esta componente de acá, y luego tendríamos la componente en el eje Y, que vendría a ser esta componente de acá. Y no hay que olvidar que este vector también tiene componente en el eje vertical, es decir, en este eje. Entonces, como podrán apreciar ustedes, el vector A tiene componentes ahora en el eje X, que le llamaremos de esta forma. El vector A en el eje X, tenemos al vector A en el eje y tenemos al mismo vector A, pero en el eje Z. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Decimos, el vector A tiene las siguientes componentes. Viene a ser igual a de X más el vector A de Y más el vector A de Z. Nos faltaría hallar A de X, A de Y A de Z. Pero observe, nos dicen que la magnitud, es decir, el lado del cubo vale 3 unidades. Entonces, toda esta longitud de acá vale 3 unidades, toda esta longitud de acá vale 3 unidades, y toda esta longitud de acá también vale 3 unidades, puesto que se trata de un cubo. Entonces simplemente decimos, acá, el A de X viene a ser igual al módulo de este vector, que viene a ser 3 unidades, pero todo esto multiplicado por su vector unitario, puesto que se trata de un vector. En este caso el vector unitario Y. Lo mismo ocurrirá con el caso del vector A de Y. Esto viene a ser igual. Fíjese que también vale 3 unidades, pero en la dirección del vector unitario J. Y finalmente tenemos en el eje Z, que vendría a ser el A de Z. Y esto vale el módulo, que también vale 3 unidades, multiplicado por su vector unitario, que en este caso viene a ser el vector unitario K.
en los tres casos positivo, puesto que están saliendo del origen. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación original y ya tendríamos el vector A. Decimos entonces, el vector A será igual a de x vale 3. Las unidades lo voy a dejar para el final, entonces lo escribimos de esta manera. 3i más el a de y que vale 3j y más el a de z que también vale 3k. Como todos tienen unidades respectivas, entonces lo vamos a multiplicar a todo por su respectiva unidad. Tenemos entonces las componentes del vector A. Ahora nos vamos a concentrar en este vector de acá, que vendría a ser el vector B. Simplemente lo voy a hacer ahora en forma directa, puesto que ya hemos demostrado el vector A, el resto se repite. Entonces decimos, el vector B está en el plano X y Y. Entonces tendrá una componente en este lado de acá y tendrá otra componente en este eje de acá. Y observamos que el vector B tiene componentes en el eje X y tiene componente en el eje Y. Fíjese que en el eje vertical no tiene componentes, puesto que este vector está en el plano. Entonces a partir de acá decimos, el vector B solamente tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Pero no se olvide que debe tener tres componentes. La última la vamos a completar con 0. Fíjese que también tiene la misma magnitud, es decir, vale 3 unidades. Entonces nuestro vector B lo vamos a hacer de manera directa, puesto que ya sabemos cómo obtenerlo, el módulo respectivo con su respectivo vector unitario. Entonces el vector B será igual. P de X viene a ser 3 unidades positivo en la dirección del vector unitario Y. Lo estamos haciendo ya de forma directa, más el B de Y, que vale 3 unidades también en la dirección del vector unitario J, y en el eje Z no hay nada, simplemente se completa con 0. 0 en la dirección del vector unitario K, y esto multiplicado por metro. Entonces tenemos ya al vector A y ya tenemos al vector B. Ahora lo que nos faltaría es hallar las componentes del vector C. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pero observe un detalle muy importante. El vector C no parte del origen. Está partiendo de uno de los extremos del cubo. Y es más, está en esta dirección. Observe cómo lo descomponemos entonces. Este vector C va a tener componentes primero en este eje de acá. Observe, es decir, se proyecta de esta manera. Y luego este mismo vector, si yo descompongo, vendría para este lado. Pero observe la dirección. Ahora veamos entonces. Fíjese que este vector está apuntando en esta dirección y este vector apunta hacia abajo. Entonces vemos que el vector C tendrá sus componentes primero en el eje que le vamos a llamar C de X y tendrá la otra componente que viene a ser C en el eje Z. Por el momento lo vamos a dejar así, pero observe ahora. El vector C tendrá la siguiente componente. C de X más C de Y. El eje Y vendría a ser esta componente horizontal, que dicho sea de paso, este vector no tiene componentes en el eje horizontal. Entonces acá se completa con 0. 0 en el eje Y, ya que 0 también es un vector, más la otra componente que vendría a ser el vector C de Z. Y ahora viene la siguiente observación. ¿Cómo reemplazamos nosotros los datos? Entonces observe. Esto vendría a ser de la siguiente manera. Cuando es 0 no es necesario colocar la flecha, por eso que lo estoy dejando de esta manera. Entonces observe ahora. El vector C tendrá las siguientes componentes. Fíjese que en el eje X vale 3 unidades, está en la dirección del vector unitario Y. Entonces su módulo vale 3, 3i, más 0j, vamos a dejarlo entre paréntesis, y más el módulo del vector C, es decir, el tamaño de este lado, es 3 unidades. 3. Pero fíjese, el vector apunta hacia abajo. Eso significa que esto debe cambiar de signo. Entonces se le dice en la dirección menos k. Ojo, este paréntesis es del vector y este paréntesis es el del total, que en este caso debe estar dado en unidades.
Aquí también nos hemos confundido, debería estar dado en unidades, no en metros. Dicho sea de paso, viene a ser prácticamente casi lo mismo, pero como estamos trabajando en unidades, lo voy a dejar en unidades. Escribimos acá, unidades. Ok, finalmente entonces decimos, voy a traerlo por acá. El vector C se escribirá ahora de esta forma. 3i más 0j, y este signo puede salir, menos, y el vector unitario k queda de esta manera, menos 3k, unidades. Bien, entonces tenemos las tres componentes de los vectores. Tenemos el vector A, tenemos al vector B y tenemos al vector C. Me quedaré solamente con las componentes ya determinadas y luego nos vamos a pasar al enunciado para determinar el caso B. Bien, una vez nosotros que hemos ubicado ya los vectores respectivos, vamos a regresar nuevamente al enunciado y vemos la siguiente pregunta. Nos dicen que hay que hallar el ángulo entre los vectores A y B aplicando el producto escalar. Tenemos las componentes del vector A, tenemos las componentes del vector B. Lo que tenemos que hacer es nuevamente retornar a la gráfica para observar cómo estaban inicialmente los vectores. Entonces eso es lo que voy a hacer. Como en el ejercicio nos están pidiendo el ángulo entre el vector A y el vector B, entonces no es necesario tenerlo a este vector C. Bien, y ahora entonces lo que vamos a hallar es lo siguiente: el ángulo que forma el vector A con el vector B. No olvide que estos son vectores. Muy bien, el ángulo que están formando el vector A y el vector B vendría a ser este ángulo de acá, y la vamos a llamar el ángulo alfa. Entonces, el producto escalar de los vectores A y B menciona lo siguiente. El producto escalar es del vector A multiplicado escalarmente con el vector B, y esto es igual al módulo del vector, en este caso del vector A, que va a multiplicar al módulo del vector B. Y como ambos están formando un cierto ángulo, que en este caso es alfa, se multiplica por el coseno del ángulo alfa. Como me están pidiendo el ángulo, entonces acá justamente tenemos coseno del ángulo alfa y despejo. Coseno del ángulo alfa será igual. Queda el producto escalar en la parte superior, es decir, producto escalar del vector A con el vector B. Esto está dividido entre el módulo del vector A y el vector B. Por el momento le vamos a llamar ecuación número 1, puesto que para hallar el coseno del ángulo alfa necesito saber el producto escalar, pero esto lo puedo hallar a partir de estos datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Primero hallaremos el producto escalar. Decimos entonces el producto escalar del vector A con el vector B. Escribimos las componentes del vector A, 3i más 3j y más 3k, que va a multiplicar escalarmente a 3i más 3j. En ocasiones ya no es necesario escribir esta componente, pero esta vez lo voy a considerar, más 0k, básicamente por cuestión didáctica. Sería unidades al cuadrado, observe, ya que unidad por unidad, unidad al cuadrado. Ahora, el producto escalar del vector A multiplicado con el vector B. Esto es igual. Esta multiplicación se reduce bastante cuando usted hace uso del producto escalar de los vectores unitarios. Es decir, por ejemplo, si usted tiene la siguiente expresión, por decir un caso, i.i, el resultado de multiplicar escalarmente vectores iguales, eso vale 1. Puede ser j.j, k.k. Pero si los vectores al multiplicarse son diferentes, por ejemplo, un caso acá, este resultado viene a ser 0. Y justamente al multiplicar estas expresiones, aquí van a aparecer esos términos. Y veremos que se van a ir simplemente eliminando esos valores. 3i con este 3i sería 3i.3i. Es decir, 3 por 3, 9i.i. Es decir, la expresión quedaría 9i.i, pero eso vale 1. 9 por 1 es 9. Ese término queda entonces. 3i con 3j, producto escalar 0. 3i con 0, obviamente este sale 0. Vamos a la siguiente componente. 3j con 3i se hace 0 por esta propiedad, más
3 por 3, eso vale 9. J.J, eso vale 1, sería 9. Y más, este K con este término y este término se hace 0. 3 por 0 es 0, entonces ya no lo consideramos. Solamente nos quedaría entonces estos dos términos, unidades al cuadrado. Finalmente decimos entonces, producto escalar del vector A con el vector B. El resultado nos sale 9 más 9, 18 unidades al cuadrado. Ese término lo voy a tener que reemplazar acá, pero por el momento lo voy a dejar indicado, puesto que todavía me falta hallar el módulo de A y el módulo de B. Lo voy a dejar por el momento por acá. Y también ordenaremos a este término de acá. Lo borramos y lo dejamos por acá. Ya tenemos el producto escalar, me falta hallar el módulo del vector A y el módulo del vector B. Será el siguiente paso entonces. Para poder hallar el módulo del vector A se determina de la siguiente manera. Módulo del vector A al cuadrado. Esto será igual al módulo de este vector elevado al cuadrado. Es decir, 3, vamos a ingresar las unidades en la dirección y, todo este término al cuadrado, más el siguiente, también unidades en la dirección j al cuadrado, y finalmente más el último término, 3 unidades en la dirección k, todo este término elevado al cuadrado. Los vectores unitarios simplemente desaparecen por la propiedad antes mencionada, y lo que hacemos es elevar al cuadrado cada término, es decir, quedaría de esta forma. Módulo del vector A al cuadrado. Esto es igual a 9 unidades al cuadrado, más también 9 unidades al cuadrado, y más 9 unidades al cuadrado. El resultado viene a ser 27 unidades al cuadrado. Entonces diremos acá, el módulo del vector A vendría a ser igual, sacamos raíz cuadrada de 27 unidades al cuadrado. Lo puedo escribir de esta forma. El módulo del vector A será igual a raíz cuadrada de 27, pero unidades. Saldría la unidad de la raíz cuadrada. También lo voy a dejar indicado acá. Lo dejamos por el momento por acá. Faltaría el módulo del vector B. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora a continuación. Módulo del vector B al cuadrado. Esto va a ser igual. Fíjese, las componentes son 3 en el eje X, igual que en el primer caso, al cuadrado, más 3 unidades también en la dirección del vector unitario J, también al cuadrado, más 0 que ya no lo voy a considerar. Módulo del vector B al cuadrado. Esto es 9 unidades al cuadrado y más también 9 unidades al cuadrado. Esto viene a ser igual a 18 unidades al cuadrado. Entonces lo que hay que sacar es la raíz cuadrada. Decimos entonces el módulo del vector B será igual a la raíz cuadrada de 18. Y la unidad puede salir y lo dejamos de esa manera. También lo voy a dejar indicado y el resto lo borramos. Con estos datos ahora regresamos a la ecuación número 1 y observe coseno del ángulo alfa. Esto va a ser igual. Arriba nos queda el producto escalar, que vendría a ser 18 unidades al cuadrado. Y esto va a estar dividido entre el módulo del vector A y el módulo del vector B. Pero a estos módulos yo lo puedo reducir de la siguiente forma. Observe acá. Por ejemplo, tenemos el módulo del vector A y yo puedo escribirle a 27 como raíz cuadrada de 3 por 9. Y esto puedo escribirle como raíz de 3 por raíz de 9. Entonces el módulo del vector A sería igual. Raíz cuadrada de 9 vale 3. 3 y lo dejamos indicado raíz de 3. Eso es lo que voy a expresar acá. No se olviden en este caso las unidades. Es lo mismo, solo que acá lo hemos reducido a esa expresión. Entonces lo escribo acá. En vez de escribir el módulo del vector A, escribo 3 por raíz de 3. Faltaría en el caso del vector B. También observé, módulo del vector B sería multiplicar 18 es 2 por 9. Es lo mismo decir raíz de 2 multiplicado por raíz de 9. Es decir, el módulo del vector B sería 3 raíz de 2. Entonces aquí escribo 3 por raíz de 2. Unidades por unidades, unidades elevado al cuadrado. Ahora simplificamos. 3 por este 3 de acá sería 9. Entonces novena
2 se va a simplificar con este 3 de acá y con este 3 de acá. También las unidades elevado al cuadrado se simplifica con esta unidad elevada al cuadrado. Fíjese entonces, de acá sacamos una conclusión de que coseno del ángulo alfa ya no tiene dimensiones. Fíjense que arriba quedó 2 porque hemos dividido entre 9, 2 y abajo nos queda. No se olvide, estos términos todavía no lo hemos considerado, entonces sería raíz de 3 por raíz de 2. Eso viene a ser, cuando ingresa a multiplicar, eso queda como raíz de 6. A continuación entonces resolvemos. Coseno del ángulo alfa será igual. 2 lo dejamos por el momento y dividimos entre la raíz de 6. Y eso viene a ser igual a 2.45. Entonces decimos coseno del ángulo alfa será igual. Hay que dividir. Eso es aproximadamente 0.81. Pero aún así esta todavía no es la respuesta. Lo que nos están pidiendo es el ángulo alfa. Entonces decimos de acá, alfa será igual. Sacamos la función inversa, coseno a la menos 1 del valor que nos ha salido, 0.81. Entonces decimos ahora, muchos se preguntarán, ¿y ahora cómo resolvemos esta expresión? Lo que tiene que hacer aquí es simplemente utilizar una calculadora, sobre todo que sea científica, y va a hacer lo siguiente. Presione la opción Shift, busque en su calculadora esta opción. Con eso se van a activar todos los de color dorado en algunas calculadoras. Y busque la opción coseno a la menos 1. Presione una sola vez, abra paréntesis si es que no lo está y escriba 0.81. Cierre el paréntesis y ponga igual. Entonces con eso el ángulo alfa será igual 35 grados aproximadamente. Sería la respuesta para este ejercicio.